Bueno, vamos a hacer una especie de comparación entre la BBC, ilustre BBC, Bellingham, Mbappé, Vinicius, con Iñaki Angulo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues colaboración de verano con Iñaki Angulo y la verdad es que vamos a tocar un tema que podría digamos, ser oportuno en cualquier momento, porque el Real Madrid va a recibir a Mbappé, todos lo sabemos, y lo va a unir a Bellingham y a Vinicius. Y quiero hacer esa comparación con lo que consiguió la BBC, si podemos vivir algo parecido o cuáles son las diferentes circunstancias que se dan en cada caso. ¿Qué tal, Iñaki? Pues muy bien. A horas de empezar mis vacaciones, cuando estamos grabando este vídeo, espero que disfrutándolas cuando se publique. Eso con total seguridad, eso con total seguridad porque evidentemente, bueno, todo el mundo entiende que hay cosas que dejamos grabadas, ¿no? Para tener algo más de aire en verano y yo creo que este es un tema que puede ser interesante porque Bellingham, Vinicius, Mbappé es, bueno, pues digamos que es una combinación que se va a dar por primera vez a partir del 7 de agosto a partir del 14 de agosto, a partir de esa Supercopa de Europa. Y claro, las comparaciones más cercanas que tenemos son con la BBC, ¿no? Pues un trío atacante que consiguió 4 Champions para el Madrid, no muchas ligas, ¿no? Podemos también analizar eso, ¿no? Y si estos a lo mejor pueden conseguir una mejor cosecha y las diferentes circunstancias que se dan en cada caso, ¿no? Porque la BBC ha sido gloriosa, pero es verdad que siempre quedó la sensación de que podían haber conseguido más, podían haber tenido más continuidad, sobre todo por la parte de Bale. Entonces quería que me dieses un primer punto, ¿no? Sobre si podemos aspirar, dado que estos son más jóvenes, ¿no? Y parece que pueden tener un recorrido más largo en el Madrid, si podemos aspirar a superar, ¿no? A esa delantera gloriosa. Buenas, Ramón. Encantado de estar aquí, como siempre. A ver, yo vengo ya que hemos comentado todo estos días, con una frase que Florentino ha cumplido algo que parecía imposible, que es juntar este equipo, juntar a 3 de los 5 o 6 mejores futbolistas del mundo, no baja de ahí. Y estoy siendo bastante generoso con el anti, decir de los 5 o de los 6. Y ahora tiene otro gran reto, que es mantenerlo. No solo Florentino, pero como club tienen que encontrar la manera en la que esto, que tiene pinta que puede ser una cosa tremenda, se mantiene lo máximo posible. Lo hemos debatido esto un poco en Twitch, no con este enfoque, pero en realidad tenemos dos grandes, aunque sean dos posiciones. Bellingham no es un delantero, pero bueno, esto casi más que desde el punto de vista de las posiciones, creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de las jerarquías o de Eso es. que en algún momento, pues, algunos sienta otra cosa, que nadie se tome esto bueno, si se lo toman como hay que hablar de todo porque nos vamos de vacaciones, sí, pero si lo toman como echar mierda, para nada. O sea, Neymar y Messi eran íntimos amigos, Sí. íntimos. Y aquello se acabó rompiendo pues a los 4 años de estar juntos, o sí, 4 años, y uno menos incluso si lo comparamos con Suárez, la MSN, que eran tan amiguitos, tan parecidos, y bueno, la 3 prueba que son temporadas duraron. 3 3 temporadas, la temporadas. prueba que siguen teniendo buena relación, y bueno, y Messi y Suárez son íntimos, y aquello sí que duró un poco más. Por eso tiene el reto florentino junto a Ancelotti, que creo que yo es que parto de la base de que no va a echar a Ancelotti salvo que se vaya él, o salvo una catástrofe que no visualizo, o algo así, porque solo se ha movido una pieza este año, como quien dice, Kroos, con todo el respeto a Nacho, con todo el respeto a Endrick, que irá creciendo, solo se ha movido una pieza que es Kroos por Mbappé. Sí. Pero tú no tienes la sensación de que se ha movido todo y de que esto te obliga a la llegada de Mbappé, para bien me refiero, a una reestructuración de las jerarquías, de que cada uno vayan encontrando los espacios y por eso, o sea, no puede cometer el Madrid como club, que no los ha solido cometer, errores tipo significarse con uno de cara a una campaña de un Balón de Oro, de cara a cosas así que se vea claramente que hay un favorito. En el Barça pasaba y creo que era lo que tenía que pasar. Messi estaba antes que Suárez, Messi estaba antes que Neymar, Messi era Messi, pero ni Mbappé es Messi, ni Vinicius es Messi, ni Bellingham es Messi, y cambiamos Messi por Cristiano y es lo mismo porque en el Madrid era muy similar, sin ese seguidismo tan grande del punto Claro. del otro lado. Por eso el club tiene que encontrar esa manera y el club, aquí son dos personas, digamos, el presidente y Ancelotti. Si consiguen de alguna manera, es que al final va a haber alguno
probablemente, y no estoy diciendo ni mal rollo ni nada, que igual en un punto se sienta menos, o yo qué sé, o que, mira cuando se juntaron Klay Thompson, Durant, Stephen Curry, cuando Bosh y Wade se juntaron y vale, venga, ya me quedo tranquilo, LeBron ya ha ganado 2 anillos aquí, ahora voy a intentar ganar uno con mis Cavaliers, vuelvo a los Cavaliers, tal, no sé qué. O sea, en ese sentido, es que yo creo que si aguantan 5 años será una buena noticia, pese a la edad que tengan. Es que fíjate, ¿no? Estaba repasando yo mientras hablabas y me parece un buen giro el que has hecho al tema porque es que es verdad, la MSN duró 3 años, la BBC 5 años, ¿vale? Podemos estar de acuerdo que la BBC duró 5 años porque Cristiano pidió un dinero que no tenía nada que ver con su jerarquía en el equipo, ni con Perdón, Bale. no, pero Bale estaba menguando ya, no era ni titular, que es otro tema Cierto. también. Sí que es No, cierto que es pero otro eso es tema. cierto. Eso es cierto. O sea, la BBC en plenitud duró menos de 5 años. Eso está claro. Y la MSN duró 3, ¿no? Entonces, claro, aquí el Madrid no va a tener el salvoconducto para que dure menos de la edad, ¿no? Porque en el caso de Cristiano, bueno, pues eran 33 años. Puedes pensar, bueno, pues no es tan drama que se vaya ya con 33. En el caso de la MSN, bueno, Neymar adelantó, ¿no? Digamos, su salida, pues Claro. seguramente por un tema de jerarquía, de que esa noche contra el Paris Saint-Germain, pues en lugar de llevarse él, ¿no? Todas las fotos, ¿no? Y todos los titulares se los llevó Messi, que no hizo prácticamente nada ese día. Y claro, aquí el reto del Madrid, efectivamente, es que son muy jóvenes, que por durabilidad, ¿no? O sea, futbolísticamente, en las piernas de estos jugadores podrían quedar muchos años juntos, podrían quedar 8 años juntos, Sí, sí. 9 años juntos incluso, ¿no? Entonces, claro, es un gran reto, porque también sabes que si los tienes juntos, que si los tienes bien alineados, ¿no? Y hablamos de jerarquías, porque puede jugar Rodrigo arriba este año y Bellingham. No, O sea, claro, por supuesto. no estoy hablando de los 3 delanteros, ¿no? Pero todo el mundo entiende que hablamos de jerarquías. Claro, si tú consigues tener a estos tíos contentos, o sea, son tan buenos, son tan claramente 3 de los 5 o 6 mejores futbolistas del mundo, que lo normal es que te firmen un ciclo glorioso, ¿no? Que se lleven el 80% de las ligas, ese tipo de cosas. Pero claro, está el reto ahí, ¿no? Y El luego reto mil está de cosas. mantenerlos contentos. Es que no estamos en su mente. O sea, Vini, por ejemplo, es el más significado con el Madrid, es el que más tiempo lleva, evidentemente, es el que ya es una superestrella, pero sigue de vez en cuando teniendo esos puntos, bueno, pues naif o inocentón, aunque inocentón, pero pidió la renovación después de la final de la Champions. Pero es que, ¿quién te dice, yo qué sé, que dentro de 5 años, te hablo, pues Bellingham, lo mismo. Bellingham jamás va a jugar en su país. No lo sé, o sea, quiero decir, como Bellingham, como mejor Sí, futbolista del sí, mundo. como siendo Claro, o un sea, top es que 3. hay tantas variables que pueden. Luego hay una cosa muy buena. Sobre todo Vini, también Bellingham, su primera temporada, están saboreando mucho el éxito prematuro y tiene pinta que son de la gente que les retroalimenta más para reforzar lo que están haciendo. Y es Sí. cierto. Pero bueno, en ese sentido también, pues es que les puede sobrevenir un reto, ¿no? Tú piensas que es que han llegado muy jóvenes. Kroos ha estado 10 años, pero se ha ido con 33. Vini ha venido con 17, 18. Bellingham ha venido con 20. O sea, es que pueden tener tantos otros retos, otras movidas, yo qué sé. O sea, en ese sentido, bueno, por eso no hay que darlo por sentado por el hecho de que sean jóvenes que van a tener que van a estar 10 años. Que a mí ya sabes que no me gusta decir para 10 años, que son palabras muy mayores, muy, muy mayores. Es O sea, fiarlo muy a largo, ¿no? Como diría Pepe Brasín, es hablar demasiado de futuro. A ver, yo creo que a favor de la continuidad, más allá de la grandeza del Madrid, de su identificación con el Madrid, bueno, de que jugar en el Bernabéu, pues tiene que ser algo especial, ¿no? Yo creo está que los cracks o grandes jugadores que salieron del Madrid, no voy a hablar de que hace mucho frío fuera del Madrid, pero normalmente salieron por pasta, ¿vale? Ozil se fue por pasta, Di María se fue por pasta. O sea, no había un hartazgo en ellos. Robben se fue porque habían llegado Cristiano, sí, Benzema y sí, sí. Kaká y no tenía sitio, Buen el Madrid lo punto, quería ¿eh? vender. Entonces, claro, a lo mejor el reto es poder mantener un nivel económico como el de las últimas cuentas presentadas, que es la leche, ¿no? Y que estos tíos estén entre los, bueno, no sé, 6, 7, 8 mejores pagados Van a siempre, estar. permanentemente. Que Van yo a creo estar. que yo creo que van a estar siempre, ¿vale? En ese top 8, aún habiendo clubes estado. Entonces, yo creo que si puedes mantener esa maquinaria en funcionamiento, ¿no? Y te Desde luego. retroalimentas de esa también, eh,
Bueno, ya tiene que ser un tema de ego, ya tiene que ser un tema de cansancio, un Varane, ¿no? Pero es que Varane cuando se va está en la cuesta abajo ya. Es Sí, que Casemiro cuando se va está en la cuesta abajo. No sé, creo, eso es lo que a mí me da esperanzas como madridista, decir, oye, pueden firmar un ciclo largo, ¿sabes? Pueden, digamos, estar, no sé, o sea, no me gusta hablar de muchos años, pero creo que pueden hacer un ciclo largo. Y claro, si pueden hacer un ciclo Vini está largo, más cerca de llegar al año 10 que de su inicio. es que es la leche eso. Ese dato es la leche. Claro, Vini lleva 6, ¿no? Lleva 6 completadas, ya me refiero, ¿eh? Es que es la leche. O sea, y tiene 24 años recién cumplidos. O sea, Claro, es que claro. también entra un poco, ¿no? En esta gente que tiene que ser un poco psycho también, ¿no? Bueno, pues de dejar huella, ¿no? El decir, joder, es que puedo conseguir récords en el Real Madrid, ¿no? O sea, Vinicius es un aspirante a conseguir un récord de títulos, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿no? Creo que va a poder estar en la conversación si se mantiene. Bellingham, joder, llegando con 20 años, pues imagínate, ¿no? También Mbappé, bueno, eso ya es fiarlo muy a largo, ¿no? Pero si Mbappé empieza a firmar temporadas de 40 goles, en un top va a acabar, por lo menos, de Claro. goleadores. Entonces creo que eso creo que puede ayudar. Y sí que veo en Mbappé, ¿no? A diferencia de los otros dos, Mbappé sí que es, después de haber vivido otras cosas, llega al sitio que en teoría te proyecta más, ¿sabes? O sea, Y que Mbappé ya ha quieras que no, ha vivido estado también. 7 años allí, o sea, ha tenido Claro, estable ha sido y comprometido ha sido. claro, Que no es que haya cambiado 3 equipos en claro. 6 años o algo así. Oye, que se lo hubiera hecho perfecto, ¿eh? A ver, yo creo que en condiciones normales, si esto sigue para adelante, yo sí que creo que, hombre, al final bajo contrato están todos. Me imagino que se darán prisa con la renovación también de Vinicius o la revisión de contrato. Y al final es lo que te digo. O sea, no sabes nunca por dónde se puede romper algo, pero es que las perspectivas son increíbles, realmente. También es cierto que es un escenario bien traído lo de la BBC, lo de la MSN, pero es que es un escenario tan diferente por las edades también. O sea, aquí Claro. el mayor es 26. Cristiano llegó con 26 y empezó a construir algo. Cristiano llegó con 20 24, Mbappé ahora tiene 25, pero, o sea, Cristiano llegó como. 24 y medio, 25 y medio, es verdad. Eso es, 25, Es 24 y verdad. medio, 25. Hay Es una, verdad, es hay verdad, una es mini verdad. diferencia, justo. Es verdad, es verdad. Pero llegó algo que empezaba. Ahora el que por condiciones, pero tiene que demostrarlo consistentemente en el Madrid, es el mejor de los tres y el que, o sea, yo digo que Vini va a marcar 30 goles más pronto que tarde y si este año no lo ha hecho es por las lesiones y no se La suele lesión. lesionar. Pero claro, es cierto que me prometí una vez que no iba a decir nunca más no veo a Vinicius haciendo X, pero 50 no le veo haciendo. No, a este No, sí. Y eso es una serie también de, bueno, pues de focos que va a tener, de retroalimentación que va a tener tremenda. Y claro, eso sí que lo veo desde ese punto de vista, pero, pero al final es que en realidad está en el mejor sitio para empezar a ganar a lo que te decía. Así que me había perdido el hilo realmente. Son muchas horas ya, yo creo. Que es tan anómala la situación que el que potencialmente es el mejor y va a meter los 50 llega a un sitio establecido donde probablemente su compañero con el que va a competir por los próximos casa adentro sea Balón de Oro. O sea, sí, también estamos entrando en un universo, por suerte, bendito universo al que estamos entrando, pero muy poco explorado en el desconocido. fútbol. O sea, prácticamente nunca el mejor equipo, que ya era el equipo campeón, ha añadido al mejor futbolista fichable, barra mejor futbolista del mundo para muchos, barra para la mayoría el de más potencial, si lo explota todo al 100%, en esas edades, con un entrenador establecido, con la marca Real Madrid. O sea, es que no ha ocurrido eso en la historia de esa manera. Y claro, o sea, seguro que va a establecer pues nuevas situaciones. Luego también son gente, pues yo que sé, muy influenciada por el deporte americano. Igual les ha dado ahora, estos tres en concreto, igual Sí. les ha dado ahora por juntarse, De evidentemente, hecho, poder de hecho, atractivo. Vinicius ha reclutado. O sea, Vinicius es un reclutador. Es verdad que el papel que tiene como Correcto, reclutador correcto. no creo que sea decisivo, pero me Claro, imagino exacto. me imagino que a Mbappé el decir, oye, pues este me va a recibir bien, pues puede ser una de sus, ¿no? Uno de los Claro, elementos que le allí ya ayuda a tomar la directamente decisión. veían cómo se repartían la pasta directamente, ¿no? Claro, 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 ahí directamente, oye, mira, tenemos 150, ¿qué os parece si hacemos 60, tal, tal, tal? Pero que creo que
en eso Vinicius también me ha parecido particular, ¿no? No sé si es la influencia del deporte americano, no sé si es que, bueno, tiene tal confianza en sí mismo que en ningún caso le No, y que atemoriza, ¿no? igual también, Ramón, tiene pinta además. Unos bien llevados aires de grandeza, un yo lo soñé tan gigante que dice, mira, yo aquí es que igual en su cabeza verbalizaba cuando era meme para mucha gente, Balón de Oro, ahora igual no lo verbaliza, pero es que igual en su cabeza tiene 7 Champions, igual en su Que sí. cabeza tiene 4 seguidas, o sea, esas no las puede decir ni siendo él, ni con todo lo que tiene a las espaldas, y dice, a ver, yo quiero esto, este es mejor, puede ser igual de bueno que yo, este tío me va a ayudar a ganar. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, ya lo iremos viendo sobre la marcha, pero es que, claro, te quiero decir, ese acto que es altruista para el Madrid de intentar traer al mejor, pues igual el principio de ese acto es un acto egoísta, bueno egoísta, porque redunda en el beneficio del club, de decir, a ver, mira, chico, yo aquí quiero, si es que él ha verbalizado que quiere ser de los más grandes de la historia, ¿no? Yo estoy en eso, en lo último. Yo creo Le que saca 2 Vinicius, Champions, además. no, Que encima, si no cambian, si no se bifurcan los caminos, estas 2 Champions se las va a sacar siempre. O sea, es una distancia que no le puede remontar. claro. Yo creo que va por ahí el tema. O sea, yo creo que Vinicius dice, macho, aquí, si estamos los mejores, me puedo forrar a títulos, me puedo forrar a gloria, no tengo miedo, no tengo complejo a que llegue alguien que me quite foco porque tengo una confianza ciega en mí mismo. Y yo creo que está en eso, macho. Y yo creo que varios ahí en ese vestuario están en lo mismo también, ¿no? Yo me acuerdo de ese Camavinga convenciendo a Tchouaméni para que viniese a quitarle el puesto. Ojo, o sea, porque eso se ha contado y a mí me lo habían contado. Camavinga como loco, hablando con Tchouaméni antes de fichar. No sé, creo que en eso también el Madrid tiene un grupo un poco especial, pero claro, es que el reto está ahí, es lo que dices tú. Si conseguimos mantener esto durante bastantes años, claro, o sea, ya no te hablo de las Champions porque las Champions son, o sea, es tan difícil ganar Champions que hay que tenerle respeto hasta decirlo, ¿vale? Pero es que puedes ganar el 80% de las ligas, o sea, si te empleas a Sí, sí. fondo. Viendo que te van a jugar con Cubarsí y García centrales, pues imagínate lo que pueden hacer estos tíos. Menudo partido hoy, macho. Sí. Pero es que es tal cual. Y luego también, respecto a eso, es que volvemos a lo de que es sin precedentes. Con Vinicius ya hemos visto la evolución completa en ese sentido, además con sus historias extrafutbolísticas, digamos, las batallas que él ha elegido librar, son gente que está en el mundo en el que vivimos trascendiendo también al fútbol. O sea, estamos viendo de un chavalito de 17 años que no sabía adaptarse las zapatillas, respeto evidentemente, a un icono ya mundial que trasciende al fútbol, a un Balón de Oro. Todos estos también, pues es que se están convirtiendo en estrellas, por eso veo tan importante la figura de Ancelotti. Es que te digo una cosa, creo que es que he hecho el vídeo hace poco. No veo la manera en la que esto explote tanto que voluntariamente Ancelotti prescinda del entrenador, porque veo muy complicado que pierda el vestuario, que pierda ese orden que hay aquí, Claro. y veo muy complicado que si no pierde el vestuario y hay un descalabro ahí tremendo, vaya a tener una temporada tan catastrófica como para que el Florentino actual diga, no ha perdido el vestuario, he vivido una temporada semicatastrófica, lo voy a echar con las experiencias que he tenido, sabiendo que este me maneja todo esto, sabiendo que, como digo yo, el entrenador es el primer alto ejecutivo de la institución, quitando Florentino y José Ángel, para mí es el entrenador por exposición, porque es el que más trato tiene con los elementos más inflamables de la institución y más importantes que son los futbolistas. Es que es lo que te digo, o sea, yo creo que Hace frío fuera de Ancelotti, ¿no? Para el Real Madrid. Yo creo que para Hace todo lo que frío. representa, para lo que han juntado ahí, para que el respeto reverencial que le han tenido como niños preestrellas y le siguen manteniendo como estrellas, y hemos visto que las estrellas, aunque fueran las de otra época, le tenían ese respeto que se está ganando de los de ahora, insisto, creo que ese vestuario es muy bueno, y lo habéis dicho 1000 personas que sabéis. Calero me lo decía a mí un día hablando tranquilamente, no en cámara, que lo que se ve es cierto, tal. Pero te digo una cosa, tienen que ser hasta el último, hasta Ceballos, como yo esta mañana, son 25 extraterrestres, ¿eh? O sea, esto de soy normal, soy de Albacete, que decía Iniesta, no, cabrón, eres la estrella del Barça, has marcado un gol en la final del Mundial, tú eres de todo menos normal. Pues si juegas en el puto Real Madrid, no eres normal. Para bien y para mal y para todo, normal no eres. O sea, por eso yo te digo que mientras esté todo eso, es el reto. Es el reto del dueño, de Ancelotti, de los jugadores, ver lo especial que tienen entre manos
y luego saldrá alguien seguro. O sea, ojalá estemos aquí para comentarlo, pero después del Mundial 2030, fíjate lo que estaba diciendo, no están juntos en el Madrid Vinicius, Mbappé y Bellingham. En condiciones normales, los tres no creo. O sea, Pues mira, ya lo estarías fiando a largo, que son 6 pero años. Ya, firmas tú también, ¿no? 6 temporadas completas de esto. ojo, 6 temporadas es que Mbappé renueve su contrato incluso, ¿no? Porque Mbappé ha firmado 5 años. O sea que, Claro. ojo, que. Y quiero decir, que no es poca cosa, ¿eh? Habrá gente que pensará que es poca cosa. 2030 no es poca cosa, ¿eh? Y en 6 años se pueden conseguir muchas cosas si estos tíos están a lo que tienen que estar, ¿no? Pues oye, Iñaki, muchas gracias. Nada. Además, me ha gustado. En parte hemos girado un poco el tema, pero me ha gustado ¿Mm? más este giro, así que mira, nos ha servido de excusa lo de la BBC para tener un precedente parecido, ¿no? Y ver lo que duró. Y nada, que espero que eso, cuando salga este vídeo estés ahí pasándolo bien, desconectando Septiembre, mucho. primera semana, comedor social, ¿no? Eso es ineludible. Eso ni se Ineludible. pregunta, vaya. Eso ni se pregunta, eso seguro. Y nada, que espero que estés disfrutando cuando salga este vídeo y te mando Igual un tú, abrazo ¿eh? muy Hay que fuerte, ¿vale? descansar y disfrutar también, ¿eh? Lo Sí, sabes. sí, sí. Además, con las conexiones que tengo en verano, lo quiera o no lo quiera, voy a tener que. No me va a quedar más remedio que hacer menos. O sea que, mira, Hombre, no hay mal que por bien no venga, ¿sabes? O sea exactamente. que está clarísimo. Bueno, Ramón, Que amigo, abrazo grande. un abrazo. Hasta luego.